Pedimos multiplicar usando números complejos. Para el primer ejemplo tenemos el menor que tk de 4, el menor que tk de 9. Antes de multiplicar necesitamos reconocer estas raíces cuadradas. Representan números imaginarios porque los radicales son negativos. Esto indica que primero debemos simplificar en términos de y antes de multiplicar. No podemos simplemente multiplicar los radicales. Por ejemplo, el área de 4, la razón de 9 no es igual a la raíz cuadrada del producto de 4 y 9, que es pos 36, la cuota de 36 es igual a 6, pero este no es el producto de lo dado. Expresión nuevamente, primero debemos escribir ambas en términos de y antes de multiplicar. Escribamos el cuadrado de menos 4 como la raíz cuadrada del producto de 4 y menos 1 y escribamos la raíz cuadrada de 9 como raíz cuadrada del producto de 9. Y 1 para mostrar algún trabajo adicional, escribamos la raíz cuadrada del producto de 4, y menos 1 como la SAR menor que tk de 4 veces la menor que tk de 1 y escribamos la raíz cuadrada del producto de 9 en 1 como menor que tk de 9 tr menor que tk de 1 porque el cuadrado de 4 y el cuadrado de 9 se simplifican perfectamente. Vamos a y simplificamos ahora. El cuadrado de 4 es igual a 2 porque 2 segundos es igual a 4 y i de 1 es igual a i, lo que nos da 2i, y tiempo. El de 9 es igual a 3 porque 3 2 igual 9. El de 1 es igual a i, dándonos 3i y 2 y 3i es igual a 6 y acento circunflejo. 2 y 2 es igual a menos 1, lo que nos da 6 menos 1, que es igual a menos 6, así que observe que el producto es menos 6, no positivo 6. De nuevo, esta es la razón por la que necesitamos escribir raíces cuadradas con un radicando negativo en términos de y antes de multiplicar. Luego tenemos el de menos 2, el menor que tk de 50. Escribamos el de menos 2 como la raíz SARA del producto de 2, y menos 1 y escribamos el cuadrado de 50 como la raíz cuadrada del producto de 5051 y, nuevamente, mostremos un poco más de trabajo aquí. Escribamos la raíz cuadrada del producto de 2 y 1 como cuadrado de 2 el menor que tk de menos 1. Entonces escribe la raíz cuadrada del producto de 51 como la razón de 50. Lo cual sé que simplifica, pero lo trataremos más adelante, cuando el cuadrado of 1, así que escribamos esto en términos de y. Tenemos menor que tk2 y square menor que tk 50 y ahora a partir de aquí, porque los radicales ambos son positivos, podemos multiplicar los radicales y escribir esto como la raíz cuadrada de 2 multiplicado por 50, que es 100 y 2. Y finalmente la razón de 100 es igual a 10 porque 10 igual 100 y 2 es igual a menos 1, lo que nos da 10 menos 1 que es igual a menos 10. Observa una vez más cómo no obtenemos 10 positivos, que habríamos obtenido si hubiéramos intentado multiplicar los radicales negativos, y luego simplificar. Menos 2 multiplicado por 50 es 100. El cuadrado de 100 es 10, que no es el producto correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.